Listo. ¿Todos pueden ver mi Word? Sí, que se ve. Ya. Vamos a ver ahora el capítulo 7, ¿ya? El capítulo de estructuras algebraicas. Vamos, le ponemos aquí. Capítulo 7, estructuras algebraicas. Bien. ¿Qué es una estructura para ustedes, muchachos? ¿Qué entienden por estructura? Saben que toda la terminología matemática ha sido adoptada del lenguaje cotidiano. Esa palabra estructura existía mucho antes de que se define en matemáticas. ¿Qué es una estructura? ¿Qué entienden? ¿Han escuchado la palabra estructura alguna vez? En construcción, ingeniero. Perfecto, en construcción. Entonces digo, una estructura de hormigón, podría decirse, ¿no? Exacto. Bien, ¿dónde más han escuchado la palabra estructura? ¿Alguien? ¿Dónde más? En todo, bueno, yo sé que han escuchado la palabra estructura. Bueno, yo he escuchado en la materia de geología, de las rocas, la forma, la estructura de su ingeniero también. Ya, bueno, estructura, ¿ya? La estructura en la construcción, eso me han dicho, ¿no? La estructura de las rocas, la estructura que va a plantear el plantel de Always Ready el día de hoy para su partido. Me comprende, ¿no? La estructura organizacional de una empresa, ¿ya? Una estructura es un conjunto de elementos que forman un sistema, ¿ya? Aquí le ponemos conjunto de elementos de un sistema. Interrelacionados entre sí. ¿Ya? Esa es una estructura, un conjunto de elementos de un sistema, ¿no? Relacionados entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, en la estructura física tengo mi conjunto de vigas, columnas, y todos están vinculados, unidos, ¿no? Porque si uno se hubiese aislado ya no sería parte de la estructura. Todos están interrelacionados y forman toda una edificación. En una empresa, todos los componentes de la organización, de la estructura organizacional, están vinculados, jefe, trabajadores, operarios, vendedores, el banco inclusive, ¿no? Entonces, ya tengo una estructura organizacional. Entonces, todos están vinculados y están interactuando entre sí, forman un sistema. Esa es la definición de estructura en términos generales. Igual, la estructura de las rocas, dice, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuál es la composición de esa estructura, no? Entonces, tiene grafito, debe tener arena, otro tipo de minerales. ¿Ves? Que son un conjunto de elementos que están organizados, vinculados entre sí, se unen, son parte de la estructura, ¿ya? Y forman la roca. Entonces, esa es una estructura, es un conjunto de elementos pertenecientes a un sistema vinculados, interrelacionados, están interactuando entre sí, no están aislados. ¿Me han comprendido? Ingeniero. Muchachos, ya, bien. Ahora voy a copiarme esto. Esta parte quiero que se quede para mí. Estoy hablando de estructuras ahora del tipo matemático. Según lo que hemos visto, a ver qué hacemos. Le pondremos ahí en chiquito. Copiaremos. Parece que podemos copiar aquí. Tengo.
Tengo para copiar texto. Le pondremos. ¿Ya? En matemática, una estructura. En matemática, una estructura es un conjunto de elementos que se relacionan bajo una ley. O sea, al hablar de interrelación, estoy hablando de esa interacción que hay en toda estructura. Miren, en matemática, una estructura es un conjunto de elementos que son pertenecientes a un conjunto. ¿Ya? ¿Ya? En matemática, una estructura es un conjunto de elementos que se relacionan bajo una ley. A ver, voy a dibujarme aquí. ¿Verdad? ¿Dónde están estos, no? Ya habíamos visto esto. Aquí tienes un conjunto A, ¿ya? Aquí hay elementos A, B, C, D, E, y así sucesivamente, ¿ya? Ahorita vamos a definir formalmente la estructura. Miren. Aquí están los elementos del conjunto. No basta para que formen una estructura. Para que se forme una estructura, tiene que haber interacción entre ellos, ¿ya? Es decir, tienen que interactuar. Tiene que haber un vínculo de A con B, de A con B o de B hacia C, así. Esto ya hemos visto, ¿ya? Ahora vamos a definir cuál es la ley que los relaciona. Ya, ahí. Veremos quién está en línea. Creo que no ya. Esto vamos a ver. Esto es importante. Bien. Aquí está. Ley de composición interna. ¿Qué es una ley de composición interna? La estamos definiendo aquí con el símbolo asterisco, ¿ya? Y se define en un conjunto A distinto del vacío. Es una ley que cumple la siguiente definición. Asterisco es una ley que opera un elemento del conjunto A con otro elemento del conjunto A y cuyo resultado es otro elemento del conjunto A. Explicaciones. Si A pertenece al conjunto A y B minúscula al conjunto A también, se cumple que al operar, este asterisco es una ley que opera A con B, ¿ya? Por ejemplo, atiéndanme. De esto se trata la ley de composición interna. ¿Ven? ¿Cuál es esa ley que relaciona? O sea, como en la estructura, en la edificación. Aquí está, ¿no? Estoy interrelacionando bajo esta ley asterisco, que en matemática podría ser una operación. ¿Qué operaciones conozco entre números? Muchas. Puedes sumarlos, restarlos, puedes potenciar uno respecto del otro. ¿Qué más operaciones? Puedes radicar esta como índice respecto de esta otra como cantidad subradical. Hay varias leyes de operación en números, bueno, en el álgebra convencional. Dentro de estas operaciones estoy definiendo asterisco, ¿está bien? ¿Cuándo se dice que una operación es una ley de composición interna? Esa operación binaria, binaria porque maneja dos, ¿está bien? Dos elementos.
Esos elementos son del mismo conjunto A, donde se está aplicando la operación. La ley de composición interna se denomina interna, ¿por qué? Porque si yo opero dos elementos del conjunto, el resultado tiene que ser otro elemento del conjunto. No puede escaparse. E por C, ¿ya? E. ¿Pertenece al conjunto A? Sí. Eso significa que una operación, una ley. La ley la vamos a ver, un caso particular de ley sería la de operaciones, ¿no? Las que conozco. Suma, resta, multiplicación, todas esas. Entonces, se denomina ley de composición interna cuando, si al operar dos elementos del conjunto, el resultado viene a ser otro elemento del mismo conjunto. Ley de composición interna. En otros textos conocidos también como la ley de la clausura. Hasta aquí, ¿me han entendido, muchachos? Sí, Sí. Ejemplo, ¿me ayudan? No, esto no quiero. Vale. Estos, ¿no? Y esto me voy copiando seguido. Con verde. ¿Ya? Me copiaré un par de veces. ¿Eh? Digo, un ejemplo. La suma, la suma, la suma cuyo símbolo es esto, ¿no? La suma en los naturales. ¿Qué significa esto? Si este es el conjunto de los naturales, ¿qué te dice? A ver, algunos elementos de los naturales. El 1, el 2, el 3, el 10, el 15. ¿Qué te dice la definición de ley de composición interna? Te dice que si tú agarras dos elementos del conjunto, 2 y 3 por decir, y los operas bajo la ley, en este caso la ley es la suma, el resultado tiene que ser otro elemento del conjunto. 2 y 3 son naturales de este conjunto. ¿El resultado cuánto vale? 5. ¿Está dentro de este conjunto o no? Sí. Listo. Por lo tanto, la suma, la suma es ley de composición interna. En los naturales. ¿Ya? Eso es. Esto me lo llevaré al lado. Bien. Me voy a dar otro ejemplito. Otra que no es ley de composición interna precisamente. ¿Ya? Un poquito más. Otro ejemplo. Las de los naturales. ¿Ya? La resta o la diferencia, tenemos que entender, ¿no? Aquí está el conjunto de los naturales. Hay que me copie estos mismos, ¿no? No puedo hacerlo. No, tal cual. Sí, mira aquí. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Ay, eso ya no.
Listo. Aquí están los numeritos. A ver, díganme. 10 menos 3. ¿Cuánto vale? 7. 7. ¿Pertenece a los naturales? Sí. Está aquí adentro. ¿Ya? Vamos, otro. 3, o mejor, 2 menos 15. ¿Cuánto vale? Menos 13. Menos 13. ¿Pertenece o no pertenece a los naturales? No ¿Está aquí pertenece. adentro? No pertenece. Aquí está el menos 13. No está aquí adentro. La resta no es ley de composición interna en el conjunto de los naturales. ¿Me han comprendido hasta aquí, sí o no? Sí, que Muy bien. Pero la resta, pero ¿qué tal si cambiamos el conjunto? Ya no los naturales, sino los números enteros. Los enteros ya contemplan a los negativos más, ¿no? Estará el menos 5, estará el menos 2, todo eso. Les hago una pregunta, ¿no? Igual, hagas cualesquiera números naturales. 15 menos 10, ¿cuánto vale? 5. Sí. ¿Es un número entero? ¿Está aquí adentro? ¿El 5? Sí. Listo. Ahora sí hago 10 menos 3. ¿Cuánto será? No, al revés. 3 menos 10. Menos 7. ¿Pertenece a los enteros el menos 7? Sí, aquí adentro está. ¿Se ha entendido? Aquí no le he puesto, ¿no? La resta, la diferencia o resta, no es, voy a empezar a abreviar LSI como ley de composición interna, ¿ya? En los números naturales. La resta no es una ley de composición interna en los naturales. Aquí, digo, la diferencia. Sí es ley de composición interna en los enteros. Veremos quién está en línea. Perfecto. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, que Perfecto. Vamos. Ya. Ahora sí vamos a ir a la clasificación. A propiedades veremos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. No quiero esto. Todo esto lo voy a copiar. Ya. No, lo haremos uno a uno. Lo haremos nomás con lo que tengo aquí. Propiedades. Veremos el color. Les hago una pregunta. En vectores, el producto escalar. Para efectuar el producto escalar, tengo que trabajar a dos elementos, dos objetos, que son dos vectores. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí?
A escalarmente B. Este es vector, ¿no veo? No. Y este otro también debe ser vector. Opero los dos vectores, ¿qué cosa hay? Bajo esta ley. Los módulos. No. Allá son escalar. Claro, la definición está bien. Como dice su compañero, es una consecuencia. Esta no es la definición del producto escalar, por si acaso. Pero al final yo sé que esto es un escalar. Han entrado dos vectores. ¿Qué cosa ha salido? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. Un escalar. Aquí han entrado dos enteros. ¿Qué ha salido después de la operación? Aquí han entrado el 15 y el 10. La salida ha sido otro número entero. ¿Lo ven? El producto escalar es una ley de composición interna. No. No, exacto. No, no es. No es. El producto vectorial, aunque no estoy en ese espacio vectorial todavía, pero para fines didácticos me sirve. El producto vectorial, entran dos vectores, el resultado que viene es muchachos. Mm, ya. Les hago un comentario. Este capítulo es un poquito abstracto. Entonces, muchos pedagogos de matemática, ¿no? Recomiendan llevarlo después, porque en estructuras algebraicas no les puedo enseñar todavía estructuras algebraicas. ¿Por qué? Porque tendrían que conocer varias estructuras y todavía no las conocen. Yo también me incluyo, ¿no? Hay muchas otras estructuras que todavía no conozco, desconozco, ¿no? Unas más profundas, unas recientes. A ver, nosotros conocemos esta estructura. Les dije, ¿no? Una estructura es un conjunto de elementos que están interrelacionados, sí, en forma general. Ahorita vamos a dar la definición matemática precisa, ¿ya? Atiéndame. Yo conozco la estructura de los números reales. ¿Me están entendiendo? Es una estructura matemática. Los objetos son los números reales. ¿Y tienen leyes entre ellos números reales? Claro que sí, suma, resta, multiplicación. Otra estructura que igual también conocen ustedes es la estructura de polinomios. ¿Me entienden? La estructura de polinomios. Pueden ser de grado 2, de grado 3. Entre polinomios también hay operaciones, sumas, restas, división de polinomios han elevado. ¿Ya? Esa estructura de números reales y la de polinomios son distintas, no son la misma. Obviamente comparten la operación más poderosa entre todas ellas, que vamos a ver ahorita más adelante. Otra estructura matemática que conoce, la estructura de vectores, ¿no? Atiéndanme. ¿Tú sabes multiplicar 7 por 6? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto es? Muchachos. 42. 42, pues, muy bien. Pero si estoy con vectores, ¿puedo multiplicar vectores como multiplico números? ¿O no? No. No. No, pues no puedes. Esta es otra estructura. Esta estructura tiene sus propios productos. ¿Qué productos? El escalar y el vectorial. Es otra estructura distinta de esta. ¿Ya? Y hay más estructuras. La estructura de los números complejos con el número imaginario i. Esta es otra estructura algebraica. Más estructuras. Las estructuras de las matrices, que son arreglos rectangulares. Entonces, por lo menos, yo tendría que haber llevado todas estas estructuras, ¿no? Otra estructura, la de los polinomios, 6x cuadrado más 5x más 7. Es otra estructura algebraica. Estructuras distintas, reales, matrices, vectores, números complejos, polinomios. ¿Me van entendiendo, no veo, no? Muchachos. Para
entender a cabalidad estructuras algebraicas, yo ya tenía que haber manejado a estas otras estructuras y saber, en cada una de estas estructuras las leyes son distintas. Son distintas. Obviamente comparten algunas que son similares, sobre todo a una, vamos a ver, a la suma. La suma trasciende a cualquier espacio vectorial. A todas estas estructuras llega la suma de la misma forma. ¿Ya? ¿Hasta ahí me han entendido, muchachos? ¿Me entienden qué cosa quiero mostrarles en este capítulo? Sí. Sí. Sí, Hay diversas estructuras algebraicas matemáticas. Cada una de estas estructuras tienen sus propias leyes. ¿Está bien? Tienen sus propias leyes. Pero ahorita, para que me entiendan a cabalidad, deberían haber llevado álgebra lineal. Ahí se ven matrices. Números complejos. Van a ver análisis de variable compleja, algunas carreras de la facultad. Pero vamos a ver en álgebra, en matecina ahora también, en el siguiente capítulo, los números complejos. Por eso hubiera querido llevar tal vez primero complejos y después estructuras algebraicas. Pero ya, nos vamos a batir con las que habitualmente conocemos. Las que ya hemos manejado. ¿Cuáles hemos manejado? Los números reales. Vectores se han visto en física. ¿Cuáles más? Polinomios, hemos visto en álgebra, en prefabulativo, hemos hecho. Con esas tres me voy a batir, pero va a ser suficiente para que me comprendan lo que les quiero indicar, los quiero transmitir. ¿Me han comprendido hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? sí, ingeniero. Ya, vamos a ver. Hasta ahí, esto lo voy a borrar más en un momento más. Atiéndanme. Hay varias propiedades en una ley de composición interna. Voy a poner aquí, ¿ya? Estas propiedades, a ver, primero un conjunto. Sea el conjunto A distinto del vacío, ¿ya? Y en ella se define, bueno, y ella posee la ley de composición composición interna asterisco. Ya estoy indicando que asterisco es ley de composición interna. No es como lo que pasa aquí, ¿no? Como las de esta en lateral, no. Es ley de composición interna en el conjunto A, ¿ya? La misma puede cumplir varias propiedades. Ya. Estas de vectores van a profundizar con mayor solvencia en cálculo 2. En cálculo 2 se lleva todo lo que viene a ser la estructura de vectores. Una belleza. Bien. ¿Ya? Hasta aquí todo bien. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Ya? Esas leyes son las siguientes. Aquí digo entonces, sea A, B, C, elementos del conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? La primera ley que se puede cumplir es la siguiente. Aquí cambiaremos de color a verde. ¿Ya? Asociativa. La ley asociativa. ¿Ya? Bien. ¿Qué te dice la ley asociativa? Si asterisco es una ley de composición interna, podría cumplirse lo siguiente. Que puedas asociar. Entonces, aquí está. Tres objetos y estoy asociando aquí. Hasta aquí todo bien. Esa es una ley. ¿Ya? Otra ley dice existencia del neutro. ¿Ya? Existencia del neutro. Neutrío, dice.
¿Ya? El neutro le voy a poner con color verdecito, o con color azulito. Digo aquí, miren, sea E tiene que ser un número del mismo conjunto. El neutro es un elemento de A, de acá adentro, ¿está bien? Y yo estoy denominando con E, ¿no? Ya. Cumple lo siguiente. El neutro, ya sea que opere a un número por izquierda o por derecha, A asterisco E, según la ley, voy a moverlo a otro lado, ¿ya? A asterisco E tiene que darte el mismo número A. O si coloco E asterisco A por izquierda, operado, ¿no? Tiene que darte, es neutro, neutro. A. Es único además. ¿Ya? Esa es la existencia del neutro. A ver, voy a poner un poquito de ejemplo. Digo, ejemplos. Digo, miren, en la suma, en la suma, el cero, el cero en los reales con la suma. Mira, aquí está, bien simplecito aquí. Aquí no. Ah, si estoy sumando, ¿quién habría que sumarle un número para que me dé el mismo número? El cero. El cero es el neutro, digamos, 6 más 0 es 6. O por izquierda o por derecha. Esa es una cualidad de las operaciones igual que debe mantenerse, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? A ver, seguiremos. Otro ejemplo. Porque has visto, para que una ley de compulsión interna se denomine ley de compulsión interna, no depende de la propia ley. ¿De quién más depende? Mira, has visto, la resta no, mira, la resta no era ley de compulsión interna en los naturales, pero sí lo era en los enteros. Entonces, la propia ley no es suficiente para determinar si esta es una ley de composición interna o no. Depende mucho del conjunto, es decir, depende de dónde se aplique. ¿Ya? Por ejemplo, la ley, tenemos nosotros una regla, ¿no? En nuestro grupo ya. Tienen que entregar en 2 horas y la nota es prácticamente de el examen y algunas asistencias. En otro grupo, su profesor les debe dar prácticas, trabajos prácticos, aptapis, fiestas, mi cumpleaños, no sé. Otras leyes, ¿me entienden, no? Son otras leyes. Voy a calificar si van conmigo en carnavales, ¿no? Entonces, son otras leyes. Otro régimen, ¿me van entendiendo, no? Esta ley que ves aquí actúa de diferente manera de acuerdo al conjunto. Entonces, para que una ley se denomine de composición interna, depende de los dos. Los dos hacen una dualidad, conjunto y ley. Conjunto y ley. ¿Me van entendiendo, muchachos? Sí, ¿Sí? ingeniero. Aquí. El 1 en los reales con la multiplicación. Miren, sigo en los reales, pero he cambiado de ley de composición interna. Ahora es el 1. Si yo le coloco 7 por, ¿qué elemento tendría que ser el neutro para que me dé el mismo 7 en la multiplicación? 1. Uno. Uno. El 1.
Exacto. Y es neutro por izquierda y por derecha. Entonces, tú sabes que el neutro es un elemento que operado bajo la ley de composición interna a otro elemento del conjunto te da como resultado el mismo conjunto. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Muchachos, Sí, miren, Sí, sí. el neutro depende del conjunto y también de la ley. No es lo mismo. Ayúdame, mi neutro para el producto escalar. 6,5. ¿Cuál vendría a ser? O el neutro, como dice aquí. El neutro es un elemento del mismo conjunto. Aquí tengo un vector de dos componentes. El neutro tiene que tener las mismas características. Tiene que ser un vector de dos componentes. ¿Cuál vendría a ser el neutro? 0,0. A ver, para que me dé el neutro, digo, ¿no? 1,1. El neutro tiene que darte el 6,5. ¿Quién sería el neutro? 1,1. Exacto, ya te has dado cuenta. ¿Me han entendido? En la ley de productos escalares, ¿sabes qué es la sumatoria de productos componente a componente? Aunque no, aquí no me dan. Está mal. Porque en el producto escalar el resultado es un escalar. ¿Me entienden? Habría que hallar, habría que ver quién es el neutro. No se sabe. Porque tiene que darte el mismo 6,5. Y tiene que ser un objeto del mismo tipo. Un vector de dos componentes. De hecho, el producto escalar no va a funcionar porque no es ley de composición interna. No me da otra vez otro vector. Entonces, el ejemplo aplicado al producto escalar no es válido. ¿Por qué? Porque el producto escalar no es ley de composición interna. Aquí pero vamos a ver en vectores más adelante y entra un examen. Hay otras leyes que me puedo inventar, ¿ya? Y vamos a ir viendo esta cuestión. ¿Me han entendido hasta ahí, muchachos? ¿Qué tal? ¿Se entendió, no? Sí. Y que si ya no es ley de composición interna, entonces ya no es estructura algebraica. Sí, es un requisito para hacer estructura algebraica. Para la consistencia, te digo. A ver, eh, les voy a indicar. ¿En qué consiste la consistencia? Miren, eh, en matemática o en cualquier cosa. Eh, si estoy manejando variables de un sistema, yo quiero operar, quiero manipular, quiero perturbar el sistema. ¿Está bien? Pero quiero tener la certeza de saber cuáles van a ser mis resultados. Y la única forma de saberlos es que la estructura sea consistente. ¿Cuándo esa estructura es consistente? Cuando los resultados están dentro de la misma gama o del mismo conjunto que estoy trabajando. ¿Ya? Es como si yo estuviese operando dos cosas. Y digamos ahorita, estoy en la construcción, hago, digamos, muevo dos cosillas y se decae la estructura, se destruye. O sea, tengo que manejar estructuras consistentes, es decir, tengo que saber cuáles son los resultados a los que voy a llegar. ¿Me entiendes? Si no estoy ante una estructura, una ley de composición interna, opero dos objetos y no sé, si no es estructural, no sabes qué te puede salir. ¿Me entiendes, no? Y al saber qué es no, y al saber que no controlas tu resultado, no vas a poder pronosticar, asegurar, predecir resultados. ¿Me entiendes? Sí. Perfecto. Eso es. O sea, la suma es una operación, es la ley de composición interna. El producto. ¿Por qué no me puedo inventar cualquier tipo de estructura? A ver, porque no es consistente. Ahorita vamos a ver, puedo agarrar cualquier cosa loca, digo, ahorita me puedo inventar. Ah, he descubierto una nueva operación. Pero esa operación tiene que cumplir cada una de estos requisitos para que se considere una estructura nueva y yo pueda manipularla matemáticamente. ¿Ya? Bien. A ver, ¿dónde está? ¿Quién está tan tarde? No sé si aceptaron. Steven Yakir, ya, sin asistencia, no asistí. Vamos. Bueno, hasta aquí todo bien, muchachos. Ese es el neutro. Hay otro más.
Ya estamos acabando, ahorita vamos a hacer ejercicios. Existencia del inverso. ¿Ya? Igual. Voy a colocar de la misma forma. Existencia del inverso. Digo, sea, y le voy a poner con rojito, ¿ya? A' le voy a poner, o A con barrita le pongo. A con barrita le ponemos. No, A'. Aquí es lo mismo, ¿no? Digo, el inverso de A. ¿Está bien? El inverso de A. Esto igual. Este A' tiene que ser igual del conjunto. Es el inverso de A. Y también es único. Es único. La unicidad es un requisito igual, ¿no? Es único. Y cumple la siguiente tarea. Bueno, aquí no he marcado, ¿no? Debería marcar lo que cumple el neutro. El neutro es neutro por izquierda y por derecha. Y ahí también definimos las operaciones, ¿no? Atiéndanme. La potenciación al cubo, ¿qué es igual? A por A por A. ¿No veo o no? Muchachos. Sí, ingeniero. La potenciación solo está definida por derecha. ¿Tendrá sentido esto? No, no la conocemos, ¿no? Entonces, por eso discriminamos ya entre operaciones por derecha y por izquierda. ¿Ya? Bien. Seguiremos. Vamos. El inverso de A es único. ¿Y qué es lo que cumple el inverso de A? Lo siguiente. Aquí tienes esta A'. Te dice, al operar A' a A, por izquierda o por derecha, caramba, el resultado tiene que ser el neutro de la operación. Eso es. Esto significa que si tu operación no tiene neutro, tu estructura no tiene neutro, obviamente no hay inverso, porque para que haya inverso, el neutro tiene que estar presente. Es parte de la definición del inverso. Ahí. Un poquito. Vamos a mover. Ya. Ahí está, ¿ya? El inverso. Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Igual. En la suma, me indicas cuál vendría a ser el inverso del 6 para que el resultado sea el neutro de esa operación. El neutro de la operación de la suma es el 0. ¿Cuál es su inverso? -6. -6, exacto. En la multiplicación, ¿cuál es el inverso del 7? Tal que me dé como resultado el inverso de la multiplicación, el 1. El neutro, ¿no? El neutro, perdón, el neutro. ¿Cuánto vale? Un Uno séptimo. sobre 7. Exacto, un séptimo. 7 a la -1. ¿Listo? Y ves que es único. El 1 séptimo nomás multiplicado al 7 me da 1. Ninguno más. No el 1 octavo, no el 1/25, solamente el 1 séptimo. Igual. Sumado al 6, solamente el -6 va a dar 0. Ningún otro más. No el -8, no el -6.1. Es único. ¿Ya? Bien. La última propiedad, bueno, para la clasificación en realidad. Conmutativa. Nosotros conocemos la conmutatividad. ¿Qué te dice la conmutatividad? AB es igual a BA. ¿Listo? Y me falta una más que vamos a aumentar, la que es desregularidad. Regularidad. ¿Ya? ¿Qué te dice la regularidad? ¿Ya?
por izquierda por derecha. Es esta propiedad que me permite hacer la cancelación de operaciones. Digo, pues, ¿no? Aquí tienes AB y aquí tienes AC. A asterisco B, B asterisco A. Y es equivalente a decir que esa ley tiene elementos regulares, cuando puedes hacer la cancelación. Hemos visto operaciones que cumplen eso. No solamente por izquierda, ¿no? También las hay por derecha. ¿No? Entonces, si esto sucede, te dice que la ley posee elementos regulares. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? Vamos con la clasificación. ¿Dónde está mi tablita de clasificación? ¿Dónde estás que no te veo? Aquí. Listo. Ahora sí, no he definido lo que es estructura. Debe estar por aquí. Aquí está. Esto más me copiaré para la definición. Ahora sí. Bien. Todos ven mi pantalla, ¿no? Alguien que lea ahora sí la definición formal de estructura algebraica. ¿Qué es una estructura algebraica, dice? Muchachos, Yo lo leo, Inge. por favor. Ya. Dice estructura algebraica. Es un sistema axiomático conformado por un conjunto A que no es igual a conjunto vacío. Y una o más leyes de composición interna. No se ve muy bien, Inge. Asterisco, hay un círculo, delta, Es es un símbolo. Es un símbolo que se le da a la operación. delta, coma, etcétera. La estructura más básica es del tipo A asterisco. A, coma, asterisco. ¿Ya? Es una dupla. La estructura más básica está formada por dos objetos. El primer objeto es un conjunto. El conjunto aporta sus elementos. Asterisco. Asterisco es la ley de composición interna. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me define cómo se comportan o cómo se van a interrelacionar dos elementos de ese conjunto. Entonces, la estructura algebraica más básica es esa dupla, la dupla del conjunto con sus elementos y la ley de composición interna que me indica cómo voy a operar a los elementos de sus conjuntos. Vendría a ser una operación binaria. ¿Me han entendido, no? Nosotros somos una estructura algebraica, el paralelo G de mate 100. Todos nosotros somos miembros de ese grupo, de esa estructura. Pero no sería estructura más. Tenemos que interrelacionarnos, tiene que haber una ley. La ley es que tienen que pasar clases. Yo llamo asistencia. Esa es la ley. Entonces, tenemos una serie de leyes. Esa es nuestra estructura. ¿Me han entendido? No solamente puede haber una ley, puede haber más. Pero básicamente, la estructura más básica es la que está formada por la del conjunto y una ley de composición interna. Esa estructura. ¿Ya? Esa es una estructura algebraica. Un sistema axiomático. ¿Por qué axiomático? Ya estamos en el campo matemático. El sistema es un conjunto de elementos. ¿Está bien? Axiomático, porque la definición de esos elementos surgen en forma axiomática. Muchas veces
no se puede explicar. ¿De dónde han surgido los números? ¿Se acuerdan o no? Muchachos. Los números son objetos, entes intangibles axiomáticos. No puedo decir de dónde vienen, solamente sé que están presentes ahí. Tienen un carácter de existencia axiomático. Los aceptas. No hay definición, nada. Están presentes ahí. Surgen de esa necesidad humana. Están ahí. Siempre han estado y los estamos usando. Entonces, ese sistema axiomático en matemáticas, a ver, díganme, ¿de dónde vienen los polinomios? No, entonces, ahí han estado. No te dice, definición de polinomio, no hay. Es un objeto que ha estado ahí y ha sido utilizado por necesidad. ¿Me han comprendido? Muchachos. Entonces, eso es. ¿Ya? Ahora voy a clasificar a mi estructura algebraica o una estructura básica, una dupla, el conjunto y una ley de composición interna, pero pueden ser más de eso, pero la estructura básica es de este tipo. Clasificación. Si la estructura solo cumple la ley de composición interna, estás ante una estructura monoide. Estás clasificando esto. Si cumple, aparte de ser de composición interna, la asociatividad, se denomina estructura de semigrupo. Si además, aparte de ser semigrupo, ya cumpliendo la ley de composición interna, la asociatividad, cumple conmutatividad más, tienes un semigrupo conmutativo. Ahora, si aparte de ser semigrupo, cumple, es decir, ley de composición interna, asociatividad, y también tiene neutro, se denomina semigrupo con unidad, o también semigrupo con identidad. Ahora, ¿cómo vendría a ser un semigrupo conmutativo con unidad o identidad? Es semigrupo, es decir, ley de composición interna, asociatividad, conmutatividad, con unidad o identidad, aparte tiene neutro. ¿Ya? Grupo. Una estructura de grupo es cuando cumple la ley de composición interna, la asociatividad, tiene neutro y tiene inverso. Grupo abeliano, en honor a Abel, ¿no? Y cumple la ley, cumple las 5 propiedades. Aquí no, para la clasificación, no se está incluyendo o no hace efecto la regularidad, la de cancelación. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Sí. Haremos uno de examen, ¿no? Haremos uno de examen. Ese es el segundo parcial. No hay. Tampoco. Parece que aquí sí. Esta es. Aquí está. Problema de fondos. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme. Este examen valía 20. En el grupo Q asterisco, Q conjunto de racionales, A por B igual a A más AB más B, calcular los inversos de 0, 2 puntos, menos 1 medio, 2 punto y coma, menos 2 tercios, punto y coma, menos 3 cuartos, punto y coma, menos 4 quintos. Ya, solución. Primero, lo que voy a hacer es clasificar. Clasificaremos a la estructura. ¿Me ayudan? Esta estructura, ¿quiénes la forman? Los racionales con una estructura es una dupla de un conjunto y una ley de composición interna. La ley de composición interna que me la han definido es asterisco. ¿Ya? A ver.
¿Ya? Me van a ayudar. Este es tu conjunto. El conjunto que estoy trabajando son los racionales. ¿Quiénes son los racionales? Muchachos. ¿Son todos los quebrados, sí o no? Sí. ¿Los enteros están dentro de los quebrados, sí o no? Sí, ingeniero. Claro, están dentro. ¿Lo ven? Listo. Aquí, te das para estudiar las propiedades, te dices. Sean A, B, C números de tu conjunto de estudio, los racionales. Y tienes que empezar a estudiar todas las leyes. Dices primero, ley de composición interna de parte, ¿no? Ah, ya. Antes, aquí han definido asterisco, te dice. Este asterisco está definido en este conjunto. Eso no tienes que olvidar, ¿ya? Asterisco está definido en el conjunto de los racionales. ¿Cómo? Te dice de la siguiente manera. Es como si alguien se hubiese inventado una nueva operación. Yo sé que 6 más 7 es 13, pero ahora es como si alguien estuviese definiendo asterisco. Una nueva ley. ¿En qué consiste esta nueva ley? Te dice. En hacer esta suma. Miren. Te dice que es A más el producto de los dos que estás operando más el segundo. ¿Ya? A más B. Dice que es el primero más la suma habitual, el producto de los dos. Es una nueva ley, una nueva ley. Más Juan, más el segundo. A ver, un ejemplo, ayúdame. ¿Cómo sería 3 asterisco 5? Tres más 15. O 3 Ya, más está bien, ahí 5 está. más 5. ¿Cuánto es eso? 23. 23, ¿está bien o no? Sí. Listo. Ahora sí tienes que estudiar las leyes. ¿Me entienden? Miren, voy a estudiar la primera. Digo, la ley de composición interna. Miren, digo aquí, me estoy dando yo cualesquiera. Yo sé que A y B son racionales. Según la ley, te dice que esto es A más A por B más B. Yo les hago una pregunta. El producto de dos números racionales, ya porque A y B son racionales, no puedes operar elementos fuera del conjunto, tiene que ser del conjunto. A por B, ¿me da otro racional, sí o no? Sí. Ya, yo sé que A es racional, B es racional. Racional más racional más racional, ¿qué te da? Número Racional. racional. ¿Listo? Cumple. Porque la ley de composición interna, ¿qué te dice? Asterisco para que se denomine ley de composición interna, te dice que al operar dos elementos del conjunto, tiene que darme un elemento de un conjunto. Dice que al sumar racional me va a dar otro racional. Cumple. Esta ley que ahorita han definido, ¿quién habrá definido esta nueva ley? Está cumpliendo la ley de composición interna. Según la clasificación, ¿qué tipo de estructura sería Q con asterisco? Hasta el momento. Monoide. ¿O no? Muy bien. Ahora vamos a ir con la asociativa. La asociativa tendríamos que trabajar de la siguiente manera, ¿no? Esto me copiaré para no perder tiempo. Esto te dice de lo siguiente, ¿no? ¿Ya? A ver, vas operando. Si es asociativa, tiene que cumplirse esto. Entonces, ¿qué te dice? ¿A qué es igual a asterisco B? Es A más AB más B. ¿Están de acuerdo o no?
Y aquí tienes asterisco C. Bien. En cambio, este lado debe ser, o es, A asterisco, ¿a qué es igual B asterisco C? Sé que es B más BC más C. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bien. ¿A qué es igual ahora? Tú sabes que todo esto es un objeto asterisco este otro. Según la definición. Es el primero que dice. A más AB más B más producto de ambos. Es decir, A más AB más B por C. Más el segundo. Y el segundo es C. ¿Qué tal? ¿Me han entendido o no? Sí. Ahora aquí, lo propio. Aquí tienes igual dos objetos bajo esa ley. Y tú ya sabes operarlos. Esto va a ser el primero más el producto de ambos. Es decir, sería A por B más BC más C. Más el segundo. Para el segundo me falta espacio. Un poquito voy a mover esto un poquitín aquí, ¿no? Sería más B más BC más C. A ver, operaré. ¿Qué me da si opero? Si opero aquí me da A. Primero voy a colocar aquí B más AB, ¿no? Aquí tendríamos más AC más ABC. Estoy colocando primeramente los dedos. Y aquí voy a poner ABC. ¿Está bien? A he colocado aquí, B de acá, AB de aquí. Aquí tengo AC, BC y ABC. ¿Correcto o no? Este otro ladito. Voy a anotar A primeramente, luego AB. Ay, C. Aquí me falta C, ¿no? Aquí me falta C. Era que así moveremos. Esta se me ha olvidado, ¿no? De aquí del primer miembro. Ahora sí está bien, ¿no? Aquí tengo A más B más C que está en esta posición. Más aquí le voy a distribuir AB más ABC, nomás lo pondremos para no confundirnos. Más AC más BC. ¿Está bien o está mal? Eso no es lo mismo. Caramba. ¿Qué dicen muchachos? ¿Está bien o no? Eso no es lo mismo. O falla en algo. Es lo mismo. Está bien, ¿no? Cumple. Cumple. Hasta el momento mi estructura, ¿qué tipo de estructura es? Muchachos. Semigrupo. 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 Bien. La siguiente que tengo que probar, ¿cuál es? Existencia del neutro. ¿Ya? Hemos dicho que el neutro, ¿con qué puedo reforzar? ¿Con verde? Así, con azul. El neutro E, ¿no? Pertenece a los racionales. ¿Ya? Hay que probarlo por izquierda y por derecha. Entonces, aquí tendríamos A asterisco E. Es bien fácil calcular al neutro. Solo tienes que aplicar la definición. A asterisco E, sí, sé que tiene que darme la misma A, ¿no? Por izquierda y por derecha. Entonces, si hago por izquierda, tendríamos así, ¿no? E asterisco A. Para hallar E, porque hay que dar E. La definición o más la operación.
Yo sé que esto es A más AE más E igual a A. Aquí tendríamos lo mismo, ¿no? E más EA más A igual a A. ¿Me han entendido, sí o no? Sí. Sí, ¿Te das ingeniero. cuenta? Llegas a la misma ecuación, ¿sí o no? En ambos casos se llega a esta misma ecuación. E, aquí te quedas a A más 1 igual a 0. De aquí has hallado el neutro. ¿Y cuánto vale? Dice que el neutro de esta operación es 0. ¿Está bien? Ejemplo. A ver, me voy a dar. 5 asterisco 0. ¿Cuánto sería según la operación? 5 más 5 por 0 más 0. ¿Cuánto da? 5. 5. ¿Está bien? Igual a 0 es el neutro. ¿Me han comprendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Sí, Hasta el ingeniero. momento mi estructura, ¿de qué tipo sería? Semigrupo con unidad o semigrupo con identidad. Semigrupo con unidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a poner más paginitas. Aquí que estábamos estudiando la última vez era existencia del neutro. Existencia del inverso. Dijimos que para el inverso tienes que darte A', ¿no? A' que pertenece igual a los racionales. Pero que cumple esta propiedad, ¿no? Que si operas A', ya sea por derecha o por izquierda, ¿qué tiene que darte como resultado? El neutro. El neutro. Y el neutro hemos hallado. Si no hubiese neutro, no hay pues, inverso, porque la definición del inverso está en base al neutro. ¿Ya? Entonces aquí lo que tienes es A más producto de ambos A' más A', te dice aquí, ¿no? Y ya sé que he calculado que el neutro es un rato me ha salido 0. Es por izquierda, por derecha. Y por izquierda te da la misma ecuación si te das de cuenta. Porque la suma que nosotros tenemos es conmutativa, no hay problema en eso. ¿Cómo es? Eso no es la misma ecuación. Es lo mismo. Es la misma. Entonces de ahí, por ahí cambia por la izquierda. Tiene que ser, pruebas por ambos lados porque tiene que darte la misma, el mismo neutro por izquierda o por derecha. Si por decirte sale distinto, ya, de hecho ya no existe. No existe. Si aquí multiplico A', aquí me queda A más 1 y a este lado menos A. ¿Ya? A'. Resultó ser menos A dividido entre A más 1. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? Esta es la fórmula para hallar A'. Ejemplo. Ejemplo. Me van a ayudar. Miren. En el examen, el inverso de qué me han pedido. Del 0, del menos 1 medio. A ver, del menos 1 medio voy a calcular. Ejemplo.
Aquí nomás, miren. Digo, menos un medio prima. Tú sabes que A prima, o A prima es el inverso de A. Entonces, menos un medio prima, su inverso según la fórmula que te dice que es menos, o del cero primero haremos, para que se entienda. Mire. Ah, no, lo va a matar. No, del menos un medio nomás. O del 3, inverso del 3. ¿Quién es el inverso del 3? Voy a poner 3 prima, con la formulita. Te dice que es menos, A vale 3, el inverso del 3. Como dice que A prima es el inverso de 3 dividido entre 3 más 1. ¿Me han entendido? Sí. El inverso del 3 con basita, 3 prima, es el menos 3 cuartos. ¿Se ha comprendido, muchachos, sí o no? Prueba, Sí. prueba. Es la prueba. Supuestamente 3 asterisco menos 3 cuartos, cuando lo operes, tiene que darte el neutro, 0. En este caso 0 es mi neutro, ¿no? Esto sabemos que por la definición es 3 más producto de ambos. 3 por menos 3 cuartos más menos 3 cuartos. ¿Cuánto sale este resultado? 0, Inge. Sale 0. Sí. Porque esto es 3 menos 9 cuartos, ¿me sale? Menos 3 cuartos. Y efectivamente, está eso no es cierto, ¿no? Sale 0. Eso es. Así tenían que calcular el inverso de los demás. Digo aquí, ¿no? Para inverso del menos un medio. Me han pedido de varios, ¿no? Pero yo voy a calcular de uno nomás, ¿ya? Inverso del menos un medio. Digo menos un medio prima, un poquito. Inverso del menos un medio. Menos un medio prima. Es igual a, según la formulita, menos el menos un medio sobre menos un medio más 1. Esto es menos un medio. Aquí tengo menos un medio más 1, un medio positivo. ¿Cuánto vale el inverso del menos un medio? Muchachos. 1 me sale, ¿sí? 1. Sí. 1. Ahora, si operas un medio con 1, o menos un medio con 1, debe darte 0. Voy a hacer una prueba, aunque no es necesaria, pero lo haremos. Prueba. Menos un medio asterisco 1. Yo sé que es menos un medio más producto de ambos. Menos un medio por 1 más el segundo, ¿no? Aquí me sale menos un medio, menos 1 más este 1, 0. Verifica. Inge, el inverso no sería menos 1. Aquí es un menos, allá queda. Menos por menos más. Y además verifica. ¿Me entendiste? Sí, Inge, mil disculpas, no tomé en cuenta el signo. No, no te preocupes. Bien, buena pregunta. Listo, cumple.
Ya está. Hasta el momento, no cumple. Pero hay un elemento que no tiene inverso. ¿Cuál es el elemento que no tiene inverso? El menos 1. A ver, saquen inverso del menos 1. ¿Se puede ver? No. Porque si A vale menos 1, para hallar el inverso, en la fórmula aparece división entre 0. ¿Me han entendido? Sí, Sí. Listo, lo mató. Ese único que no tiene inverso me ha matado. Por culpa de ese 1, no hay inverso. Si bien todos tienen inverso, pero no el menos 1, la estructura deja de poseer esa propiedad. ¿Me han entendido? Dices, por lo tanto, la estructura, ¿ves? Q no tiene inverso. ¿Me han comprendido, muchachos? Ahora van a ver más adelante problemas de este tipo. ¿Por qué nos afinan la fiesta, no? Entonces optamos por sacarlo. Fuera de la estructura, al menos 1. Defina una nueva estructura. Miren, ¿qué digo? En mi estructura, en esta nueva estructura, estoy definiendo a todos los racionales. ¿Menos quién? Menos 1. Menos el menos 1. Y al sacar al menos 1, ojo, el conjunto ya no son los racionales. Es este conjunto ya. Todos los racionales excepto el menos 1. Al sacar al menos 1, este es tu nuevo conjunto. Les pregunto, ¿en el nuevo conjunto ya todos tienen inverso? sí. Sí. Si hago esta discriminación bien notoria, bien explícita, la estructura ya tendría inverso. Pero como aquí me han dicho solamente racionales de asterisco, no estoy escribiendo el 1. El menos 1 está acá dentro. Y al no cumplir el menos 1, tener inverso, la estructura deja de tener inverso o cumplir esa propiedad. ¿Me han comprendido, muchachos? Lo voy a borrar porque en otros ejercicios aparece esa exclusión. ¿Estamos? Sí, ¿no? Ya estamos acabando. Caramba. Me falta una propiedad más. ¿Cuál es? La conmutativa. A asterisco B es igual a B asterisco A. Esto es A más AB más B. Esto es B más BA más A. ¿Cómo es? ¿Cumple o no cumple? Muchachos. Cumple. Listo. Por lo tanto, la estructura que me han dado, los racionales con asterisco, es una estructura. A ver, me van a ir a responder ustedes. Conmutatividad cumple. Inverso no cumple. Neutro tiene, cumple, es cero. Asociativa también cumple y también ley de composición interna. ¿Qué tipo de estructuras? Semigrupo conmutativo con unidad o identidad. Exacto. Es una estructura de semigrupo conmutativo con identidad, le voy a llamar, ¿ya? Con unidad también es válido. Listo. En realidad no he respondido la pregunta del examen, porque el examen pedía hallar inversos nomás, directo, del 0, del menos 1 medio. Yo ya solo del menos 1 medio, pero lo he hecho para que me entiendan. ¿Me han comprendido
¿Sí o no? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Luego vamos a ver las demás estructuras. Bien, aquí. Ponemos aquí una explicación. Ponemos, y lo último, una explicación. Y me van a ayudar ustedes. Cortito. 3 minutitos más o menos. Ya. Estás, no. Ya. Miren, voy a anotar 3 estructuras muy conocidas. La de polinomios de grado 2, la de vectores de 3 componentes y la de funciones. ¿Ya? Y las funciones son igual a una estructura algebraica, las que hemos manipulado en cálculo y en álgebra al principio. A ver, digo, un polinomio 1, 6x al cuadrado más 2x más 5. Un polinomio 2, x al cuadrado más 3x menos 4. Un vector u, 6,2,5. Un vector b, 1,3, menos 4. Una f de x que sea 6x más 2e a la x menos o más 5 sobre x. Una g de x que sea x más 3e a la x menos 4 sobre x. Y voy a tomar en todas la misma ley de composición interna, la suma. Lo más notorio, muy simple, más notorio. ¿Con qué color? Ya, con un verde. ¿Y dónde está? Entonces estamos aquí. La suma. Muy feo. Un blanco no sabemos. No, muy feo. Con el grosor habitual. La suma. Bien. ¿Ven? Aquí está. 3 estructuras distintas. Bien. Ayúdenme a sumar. ¿Cuánto vale P sub 1 más P sub 2? Suma de polinomios. ¿Tú sabes sumar polinomios? Claro que sí. Sé que se suman términos semejantes, ¿no? ¿Cuánto vale P sub 1 más P sub 2? 7x al cuadrado Muy bien. más 5x más 1. más Listo. Tú también sabes sumar vectores. Suman componente a componente. U más B. 7, 5 y 1. Muy bien. Tú también sabes sumar funciones. Lo has visto en el primer parcial. F de x más g de x. 7x más 5e a la x Más 1 dividido entre x.
¿Me han entendido, sí o no? ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo son los resultados, muchachos? Son similares. Sí, porque deben pertenecer a la misma clasificación de estructura. ¿Me han comprendido? Muchachos, todos son grupos abelianos. Estructura de grupo abeliano. Y aquí puedes ver, puedes decir que no sabes manejar funciones. Mentira, ¿sabes? ¿Por qué? Manipulas de la misma manera que se manejan polinomios o vectores. ¿Me han entendido? Y aquí veo la operación más importante en matemática, a la suma. Puedes ver que la suma trasciende los espacios vectoriales, porque se suma de la misma forma. No importa dónde estés. ¿Me han entendido lo que les quiero decir? Estructura algebraica. Bien.